Cuéntame, Huguito, ¿cómo estás? Pastor Hugo, Dios lo bendiga. Tal como me lo... Bien, bien, pastor, gracias a Dios. Ah, bueno, me alegra mucho. ¿Cómo está? ¿Está todo por ahí? Señor, se le escucha entrecortado, pastor. ¿Cómo va el trabajo, Huguito? ¿Cómo está todo por ahí? Bien, pastor, bien, pues hoy, gracias a Dios, descansé. Entonces estoy aquí en la casa, pastor. Ah, ok. Por aquí, jefe Robinson Durán, ¿cómo está mi jefe Robinson Alonso? ¿Qué pasó? Bendiciones. ¿Cómo estamos, doctor Robinson? Alonso, Alonso, ¿qué tal? Pastor, la paz de Cristo, bendiciones. Dios los bendiga. Oh, mi hermano Robinson Durán, bendiciones. Profe, un gusto Qué saludarlo. Amén, qué gusto de tenerlo por aquí. Amén. Mi hermano Hugo, Dios lo bendiga. Se encontró con un alumno. Se encontró con un antiguo alumno. Imagínense. Un antiguo alumno. Gloria a Dios. Dijo que como apoyo esto. Al internet caído. Tiene internet de mi hermano Hugo, está caído. No es el mío. Bastante. Voy a pasarle ya el hospedador porque el dato no es muy bueno. Ya tú no estás. ¿Cómo me escucha, profe? Bien, que le veo como Aquí mejoró. internet caído. Sí. Pues ya le pasé el hospedador. Ya le pasé el hospedador para que tome ahí, porque el internet está malísimo aquí en Arauca. Sí. Algunos internet están pero súper caídos. Eso. Le entrego, profe, de una vez antes que de pronto se me vaya a caer aquí, no le pueda pasar el hospedador. Ok, ¿sí me escucha, profe? Sí, señor. Ah, bueno, le pasé el hospedador porque tengo el internet bastante deficiente, entonces le pasé el hospedador y listo, mi profe, aquí, bueno, le presento a Hugo, a Robinson ya lo distinguía, a Alonso, a Germán, que está hoy por primera vez aquí con nosotros, y bueno, estos son los que estamos y los que vienen, los que vendrán llegando. Entonces, mi profe, bienvenido. Le voy a pedir hoy a Robinson que haga la oración de bienvenida para el profe que tiene mejor internet. Y bueno, el profe le dará las directrices de la materia. Yo voy a estar por acá lo que más pueda, a ver si logro conectarme en otra parte, ¿vale? Listo. Entonces, bienvenido, profe, y mi pastor Robinson, ¿podría usted hacer la oración? Bueno, que Dios les bendiga a todos en esta mañana y vamos a orar para que sea Dios bendiciéndonos a través del estudio de esta materia, como lo es Panorama Bíblico. Y muy contento de estar con el profe Ever nuevamente. Es una bendición. Y vamos a orar. Padre Santo, Dios maravilloso y eterno, en el nombre de Jesucristo, Dios mío, estamos delante de ti en esta mañana, Señor poderoso,
Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de ampliar, Señor, nuestro conocimiento de tu palabra, de estudiar, Dios mío, cada día, Señor, estas materias importantes, Señor, maravilloso, en el ejercicio, oh Señor, y la labor que nos has encomendado, como es la predicación de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por el profe Ever que está aquí. Gracias, Padre bendito, por cada uno de los compañeros que se ha unido a esta clase, Señor poderoso. Te pido que nos des entendimiento, comprensión, Señor, para poder entender el propósito de tu palabra, Señor, y el estudio de esta materia. En el nombre poderoso de Jesucristo, te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Amén, amén. Un saludo para todos. Gracias, mi hermano Robinson. Gusto de volverlo a ver. Y para todos mis hermanos, un saludo. Gusto de conocerles a cada uno. Bien, bajo la obra del Movimiento Misionero Mundial hace más de 25 años. Soy pastor, secretario de zona, igualmente profesor. Tenemos 2 licenciaturas en teología y estamos estudiando ya, terminando una erudición de griego, ¿sí? Con el Instituto MINT de Estados Unidos. Y aquí vamos, esperamos que seamos de gran bendición para la ayuda de cada uno de vosotros en la parte del intelecto, ¿sí? Y que sea de gran bendición para sus vidas. El crecimiento ministerial, el liderazgo donde estén, podamos comprender las Sagradas Escrituras. Así que me place conocerles y podamos entendernos en esta materia con la ayuda del Señor. Amén. Amén. Bien, vamos a leer la carta a los Efesios. El apóstol Pablo escribe a los Efesios y entramos en materia en lo que tiene que ver con lo panorama bíblico o dispensaciones. ¿Sí? Efesios capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 11, hasta el versículo 10. Man. ¿Sí? Ahí donde todo lo tienen para que participemos de ello. ¿Sí? Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin manchas delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este versículo 10 es importante. Dice: reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento del tiempo. El griego dice oikonomía. Esta palabra dispensación en el griego es oikonomía, significa administración del tiempo. Administración del tiempo. Entonces, en esta área vamos a participar de algunas diapositivas que he preparado para esta clase y vamos a mirar primero el origen histórico. Esta parte del origen histórico para ver cómo todos los padres de la iglesia del segundo hasta el siglo XX que estamos hoy, siglo XXI, se sigue todavía la misma participación de esta parte de las dispensaciones. Así que regalen un momentico y compartimos las diapositivas. Bien, ¿sí están viendo allá? Sí. Mi hermano Robinson. Sí, profe. Ok, gracias.
Bien, voy a tomar aquí el plumero, voy a ir explicando algunos detalles importantes. Entonces, vamos a mirar esta parte de las dispensaciones, de la economía, de la administración del tiempo en Cristo Jesús. Entonces, queremos ubicarle en esta parte que no todo cristiano está de acuerdo en cuanto al número de las dispensaciones, ¿sí? Ni de los nombres que se le deben dar. Incluso en el principio, no todo cristiano acepta que hay dispensaciones. Pero para eso es importante mirar, porque la Biblia se estudia gramaticalmente e históricamente. Así se estudia la escritura. ¿Por qué gramatical? Porque, bueno, yo tengo que ver el pensamiento del agiógrafo. El agiógrafo es el autor quien escribió el libro o la carta. Y lo que dice el autor es muy independiente a lo que yo quiero decir. Y para eso me toca estudiarlo gramaticalmente, o sea, tengo que conocer la lengua, conocer los verbos, etcétera, hacer el exégesis bíblico, aplicar hermenéutica, aplicar cultura y aplicar la historia, ¿sí? La historia. Entonces, por eso se estudia gramaticalmente e históricamente. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar acá, porque igualmente, como no todo cristiano está de acuerdo en lo que en administración de las dispensaciones, entonces vamos a mirar si nuestros padres del segundo siglo, tercero, cuarto, conservaban lo que era la parte de las dispensaciones. Entonces, para eso nos toca observar el origen como tal. Entonces, origen de las dispensaciones, vamos a mirar historia de las dispensaciones, y en esta parte, entonces, algunos de los cristianos primitivos, dice, algunos de los cristianos primitivos, esta partecita es importante, ¿sí? Después de los apóstoles, ¿sí? Incluso enseñaron una forma de dispensionalismo. Ellos enseñaron la forma de dispensionalismo. Y se puede encontrar ejemplos en los escritos existentes de Justino Mártir, Irineo, que es importante. Irineo fue discípulo de Policarpo. Policarpo fue discípulo del apóstol Juan directamente, o sea, discípulo directo del apóstol Juan, el último apóstol. Y Irineo tenía un discípulo también llamado, Policarpo tenía un discípulo llamado Irineo. Entonces estamos hablando que estos cristianos primitivos, que fueron padres de la iglesia, enseñaron una forma de dispensionalismo. Entre esos tenemos a Justino Mártir, Irineo, Tertuliano y Metodio, ¿sí? Metodio, estos padres de la iglesia primitiva del segundo siglo, tercer siglo, a un cuarto siglo, y ya vuelve a reaparecer el siglo XV, siglo XVI, siglo XVIII, XIX y XX, todavía se sigue conservando la forma de la administración del tiempo llamada dispensionalismo. Bien. En este caso, vamos a mirar Justino Mártir en el año 100 al 165 después de Cristo. Creyeron en 4 fases de la historia en el plan de Dios. Dice, desde Adán a Abraham, desde Abraham a Moisés, desde Moisés hasta Cristo y desde Cristo hasta el estado eterno. Mire ya cómo Justino Mártir está aplicando 4 fases de la historia en el plan de Dios en lo que llama economía o dispensación o administración del tiempo. Y él es capaz de ubicar Justino Mártir desde Adán hasta Abraham. Desde Abraham hasta Moisés, él ubica otra fase. Desde Moisés hasta Cristo y desde Cristo hasta el estado eterno. Ahora, Irineo, que es discípulo de Policarpo y discípulo del apóstol Juan, entonces él enseñó algo similar, donde dividía la creación hasta el diluvio. Estamos hablando de historia y estamos hablando de los primeros cristianos después de la muerte del último apóstol, que es el apóstol Juan, ¿sí? Y esto es importante porque de aquí nos queda base sólida por qué creer en algo. Entonces, para eso nos vamos a la historia y de la historia nos vamos yendo hasta llegamos al contexto del primer siglo, al pensamiento de los apóstoles, y de ahí sí desglosamos
cada dispensación. Entonces, empezamos desde afuera la historia para entrar adentro. Entonces tenemos aquí Irineo, que enseñó algo similar con respecto a las dispensaciones. Y él dice, desde la creación hasta el diluvio, ubica una dispensación, desde el diluvio hasta la ley, ¿sí? Desde la ley hasta el evangelio y del evangelio hasta el estado eterno. También ubica 4 fases, ¿sí? 4 fases de dispensaciones. Irineo. Bien. A ello se le llama dispensionalismo clásico, ¿sí? ¿Por qué clásico? Porque era el pensamiento de los autores del segundo siglo. La interpretación más popular del Apocalipsis entre la mayoría de la gente durante el siglo I, siglo II y el siglo XX ha sido el dispensionalismo. Óigame bien, estamos hablando de la era clásica. La interpretación más popular de Apocalipsis entre la mayoría de la gente durante el primer siglo y el siglo II y el siglo XX ha sido el dispensionalismo. O sea que aquí estamos derribando algunas creencias de que dice que las dispensaciones empezaron por el predicador Scofield del año 1800. No. Al contrario, las dispensaciones vienen desde el primer siglo, de el primer siglo de la era primera del siglo I, siglo II, estamos hablando, y del siglo II sigue trascendiendo hasta el siglo XXI. Hoy hay una variedad en estas dispensaciones, hay una variedad de premilenialismo, ¿sí? Premilenialismo. Esto es importante. Porque de las dispensaciones nace este concepto futurista, premilenialismo, ¿sí? Este concepto futurista nace dentro de los dispensionalistas, ¿sí? Que como ven el estado eterno y ven el libro de Apocalipsis, ven la escatología en la forma de verla premilenialista. Entonces es importante entender que la creencia de las dispensaciones no solamente creían en las dispensaciones, sino que se iban a un estado futuro donde ubicaban una línea de escatología llamada premilenialismo, ¿sí? Ahora, el nombre del movimiento se deriva de la palabra bíblica dispensación, un término importante porque de la dispensación también viene de una creencia futurista que es el premilenialismo. Ahora, un término que se refiere a la administración divina. En ello tenemos entonces, también tenemos Efesios 1:10, ¿sí? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación de los tiempos, etcétera. Y Colosenses 1:25, ¿ok? También en Lucas 16 se habla sobre el administrador. Esa palabra administrador en el griego es economía, es el mayordomo, Lucas 16, donde habla del mayordomo injusto. Ahora, estas 3 citas nos está hablando, precisamente estas 3 citas vienen de boca del apóstol Pablo, escritas del apóstol Pablo, directamente la propia mano del apóstol Pablo. Son 3 cartas, yo muy fiel, y habla de la administración de casa. Sí. Y en este caso, los dispensionalistas, ¿sí? Los dispensionalistas dividen la historia de la salvación en épocas históricas para distinguir las diferentes administraciones en las cuales Dios se ha involucrado en el mundo. ¿Ok? Dios se ha involucrado en el mundo y es por eso entonces que tenemos varias dispensaciones, ¿sí? En épocas históricas y se distingue la una de la otra. Ok, en este caso estamos hablando del dispensionalismo clásico del siglo I hasta el siglo XXI. Estamos diciendo que no nació con Scofield. Estamos hablando que los primeros padres de la iglesia, llamados Justina Martín, Tertuliano, Irineo, etcétera, creían en las dispensaciones y aplicaron varias fuentes con respecto a ello. Bien.
aquí está una forma de creencia de un estado, una imagen de una escultura de creencia de estado futuro con respecto a Israel y a la iglesia. Bien, John Nelson Darby, Winley, Moody y Scofield, los primeros grandes predicadores de la teología dispensionalista. Estamos hablando del siglo moderno, siglo ya de reforma hasta el siglo moderno. En Europa, Estados Unidos, en el siglo XIX, siglo XX, la doctrina del dispensionalismo nace en el siglo I y sigue hasta el siglo XX y siglo XXI en Glasgow y en Escocia. Ok. Y luego tenemos entonces este joven que entró en contacto con un pastor británico llamado John Nelson Darby, 1800 a 1881, quien fundó la iglesia de Plymouth Brethren, que en castellano es conocida como la Iglesia de los Hermanos Libres. Darby fue convencido de la veracidad y Darby llevó a su evangelio del rapto a los Estados Unidos, donde entró en contacto con William Moody en el año 1837 al 1899 y quien formaba parte del movimiento de la santidad, fundador de la iglesia Moody en Chicago. Fue Moody quien propagó la teología del dispensionalista por todo el mundo desde su iglesia editorial inspirada por la predicación de Moody en William Head. Entonces, estamos hablando ya de los que siguieron en la misma línea de los primeros padres del primer siglo, estos predicadores, entre esos Moody, que era muy famoso en su época, y siguió transmitiendo la misma doctrina, el mismo punto teológico con respecto al dispensionalismo. Este es Scofield, esta es una figura de Scofield. Luego vendrían otros autores que escribirían sobre el rapto y la tribulación como Tim LaHaye y Henry B. Henke. Sus libros de la serie Dejados Atrás fueron tan populares que también han sido convertidos en largometrajes, también influenciados por la predicación de Moody o el pastor estadounidense Scofield en el año 1843 a 1921. Miramos la cita en este caso de Moody, que es el año 1837 al año 1899, que estamos en el caso de Moody. Y en el caso de Scofield, mire que tenemos casi la misma cita, la misma fecha de años, 1843 y Moody 1837, ¿sí? Tenemos 5 años de diferencia donde se arranca este punto de predicación teológica al año 1921. Scofield organizó el texto bíblico con títulos señalando su contenido. También escribía comentarios al pie de la página que promovía las enseñanzas dispensionalistas, los títulos y los comentarios escritos por Scofield. Por eso hay una Biblia que llama la Biblia Scofield. Es precisamente de este autor que nos ubica el periodo premilenario, el periodo escatológico, ubicado también con las dispensaciones. Es más, las poder comprender la escatología a nivel del pensamiento de los primeros autores del primer siglo como los apóstoles y del segundo siglo y tercer siglo como los padres de la iglesia y los maestros defensores de la fe, ¿sí? En ese tiempo. Entonces es bueno, importante comprender toda esa área teológica y patrística para poder observar la historia de las dispensaciones en primer siglo hasta el siglo XXI, su pensamiento escatológico y la parte matriz, que es la organización en el tiempo, en cada evento, en cada tiempo hay eventos. Bien, las características del dispensionalismo. Vamos. Las características del dispensionalismo ha sido su compromiso con una interpretación literal de las escrituras.
proféticas. Óigame bien, esta es una característica del dispensionalismo. Es un compromiso de interpretación literal de las escrituras proféticas. Literal. ¿Por qué literal? Porque es que es una historia. Y la Biblia se estudia a nivel gramatical e histórico. Y la mayoría, toda la escritura nos enseña cuándo es alegórico y cuándo no es alegórico. Y por lo general, cuando no es alegórico, el 90% se estudia a nivel literal. Se lee, ¿sí? Como se lee, así se entiende, porque es una historia literal. Pero también la escritura, vuelvo a repetir, el 10% nos está enseñando cuándo es alegórico. Y por eso se estudia una hermenéutica especial que tiene que ver con figuras de edición, que es parábola, símil, etcétera, una cantidad de figuras de retórica que nos toca estudiar cuando es especial, eso es a niveles alegóricos. Entonces, la interpretación literal, que es una de las características del dispensionalismo, ¿sí?, ha resultado en 3 criterios muy valorados, por lo que se adhiere el movimiento. El primer criterio que tenemos acá dice una distinción en Israel en el Antiguo Testamento que tienen que ver con el Nuevo Testamento. Dice, es necesario mantener a Israel en el Antiguo Testamento y la iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces queremos ubicar acá, la iglesia no es Israel, aunque Gálatas dice el Israel espiritual, porque está compuesto de gentiles y de judíos. Pero después del segundo siglo, hasta el tercer siglo, la mayoría quien componía la iglesia eran más gentiles que judíos. Y hasta el día de hoy, quienes componen la iglesia es más gentiles que judíos. El 2% son por ahí judíos, el resto es puro gentiles. Al principio la iglesia era una iglesia judía. Ya en el capítulo 9 en adelante, que el apóstol Pedro tiene encuentro con diferentes naciones, pueblos, gentiles, ¿sí? En el caso de Cornelio, que era un gentil, en el caso de Felipe, cuando va a Samaria, hay una mezcla de judíos con griego, que es un mesticismo, una raza ya mística, es una raza mezclada, ¿sí? Entonces miramos que hay que ubicar, es el primer punto del dispensionalismo, que el sentido literal, y que hay que mantener un punto de acción del Israel y la iglesia. Son 2 planes diferentes. Ok, el segundo punto dice, en otras palabras, la iglesia no ha reemplazado a Israel en el plan de Dios. En las promesas que él hizo a la nación acerca de su restauración futura, se cumplirán. La restauración de Israel se va a cumplir. Por eso la iglesia es el paréntesis en el desarrollo de ese plan. La distinción de dispensionalista entre Israel y la iglesia fue reafirmada en las mentes, ¿sí?, en las mentes de muchas personas como resultado de 2 eventos importantes en el siglo. El Holocausto, que ha producido correctamente una compasión profunda en muchos para el pueblo judío, y el renacimiento de la nación de Israel en el año 1948. Entonces, mira lo que estamos ya acá ubicando. Regáleme un espacio, mi amado hermano. Regáleme un tris un momentico. Bien, seguimos. En este caso, entonces, estamos hablando de algo muy importante que tiene que ver que hay que el dispensionalismo y las características que es literal en las profecías. Una de las cosas importantes es que el dispensionalismo, desde el punto
de la era del primer siglo mantiene una distinción entre Israel en el plan de Dios y la iglesia en el plan de Dios. Entonces, ese es el punto que hay que mantener, ese equilibrio. Cuando se fusiona estos dos propósitos, sale otro tipo de teología que hoy tenemos una teología liberal, ¿sí? Y que se fusionó los dos planes de Israel con la iglesia, a fusionar ese tipo de teología, a fusionar estos dos eventos, entonces se le da un giro a la escritura diferente a como la escritura nos quiere enseñar. Ok. En este punto también es necesario, que es el segundo punto, el otro criterio, los dispensionalistas son premilenialistas. Dígame bien. Es decir, Cristo, cuatro puntos de vista sobre el Apocalipsis, ¿sí? Volverá nuevamente y reinará temporalmente sobre la tierra de Jerusalén por un periodo de 1000 años. ¿Sí? Estos son, entonces estamos ubicando el segundo criterio, que todo dispensionalista es premilenialista. Quiere decir que Cristo viene antes de milenio y que también la iglesia se va antes de la gran pretribulación y la gran tribulación. La iglesia se va antes de la 70ª semana del libro de Daniel, de la última semana del libro de Daniel. Se va a la iglesia antes de seguir ese plan orientado a que tiene que ver al pueblo de Israel y a las naciones del mundo. La iglesia tiene que irse, y en este caso premilenialismo ubica a Cristo antes del milenio para entrar al milenio, y aquí tenemos una gráfica. En esta gráfica entonces la primera venida de Cristo, que tiene que ver con la era de Israel, y una vez que Cristo viene, muere precisamente, tenemos entonces la era de la iglesia. Y aquí tenemos, antes de que comiencen los 7 años del periodo de la 70ª semana del libro de Daniel, la iglesia tiene que subir, lo que llama rapto. Y en ese periodo de tiempo de 7 años, Cristo regresa al final, y se llama premilenialismo, porque antes, es una preposición, ¿sí? Antes del milenio, preposición antes del milenio, Cristo aparece para poder entrar al milenio. ¿Ok? Esta es la posición dispensionalista. Por eso, si alguien no cree en la dispensionalismo, bueno, está volteando atrás los criterios. Entonces, no es premilenialista, puede ser postmilenario, puede ser postmilenario, puede ser también la otra es metro tribulación, o sea que Cristo viene en medio de la tribulación, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces se ubica este evento, tuerce todo el principio de la era histórica, lo tuerce todo, y segundo, la creencia de los primeros padres de la iglesia, en especial los apóstoles, entonces echa abajo todo argumento histórico y todo punto de vista teológico del primer siglo. Entonces, por eso estamos ubicando que todos los dispensionalistas son premilenialistas. Es decir, Cristo viene antes del milenio. Personalmente. Una cosa es el arrebatamiento, otra cosa es la venida, lo que llama parusia, la venida eminente y presente y vista por todo el mundo. Eso se llama parusia, la segunda venida visible de Cristo. Ahora, el tercer punto, el tercer criterio de las 3 características del dispensionalismo es creen en el arrebatamiento antes de la tribulación. Este es el tercer criterio de los dispensionalistas desde el primer siglo hasta el siglo XXI. Es creer en el arrebatamiento antes de la tribulación. Es decir, el retorno de Cristo ocurrirá en 2 etapas. La primera es la etapa que se llama rapto, la iglesia trasladada. Cristo en los aires llama a la iglesia. Y la segunda, que se librará con la gran tribulación,
que es la segunda con poder y gloria para conquistar a sus enemigos y poder salvar a Israel y redimir a Israel conforme al panorama profético del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 25 en adelante. ¿Sí? Después que haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob, o sea, de Israel la impiedad, y los perdonará, y Dios mismo redimirá a Israel y someterá a todas las naciones, a todos sus enemigos. Entonces ya tenemos tres criterios de los dispensionalismos en el sentido literal, como se estudia la escritura gramatical históricamente. Es importante entender esto porque no es necesario entrar con una materia. Vamos a estudiar dispensaciones, listo. La primera, no, es el origen. Y estamos ubicando el origen, de dónde arranca, ¿sí? Que es importante para que tengamos bases teológicas firmes y sólidas. Y segundo, la parte gramatical. La parte gramatical es muy importante, ¿sí? Porque en esa es el pensamiento del autor bíblico que es lo que nos quiere decir directamente. Entonces es importante entender todos estos puntos. Bien, el dispensionalismo clásico tiene como punto de vista el tiempo de Apocalipsis y la estructura que están fuertemente ligados el uno al otro. O sea, si yo creo en las dispensaciones, debo creer en la estructura del Apocalipsis como premilenialismo, gran es su punto. Y esto lo creía. Cuando hablo de dispensacionalismo clásico, estamos hablando de la creencia de los primeros padres del primer siglo. Bien, debido al hecho de que este movimiento interpreta las profecías del libro literalmente, los cumplimientos de ella ocurrirán en el tiempo futuro, ¿sí? Especialmente de la profecía del capítulo 4 de Apocalipsis al capítulo 22 tiene que ver con cumplimiento futuro. ¿Por qué? 4 puntos de vista sobre Apocalipsis, que es un libro muy especial, dice, además la magnitud de las profecías, por ejemplo, una tercera parte de la tierra destruida, el sol oscurecido. Esto sugiere que no ha ocurrido todavía en la historia. Como no ha ocurrido todavía en la historia, es futurista, es futuro. Y esto lo encontramos desde el capítulo 4 del libro Apocalipsis al capítulo 22. Encontramos el desarrollo del desenlace de estas profecías futuras que no se han cumplido. Entonces, por eso el dispensacionalismo clásico lo creía, ¿no? Vamos a mirar algunos aspectos importantes. El versículo clave de la discusión es Apocalipsis 1:19, en especial los 3 tiempos gramaticales que proveen el bosquejo de Apocalipsis. Por ejemplo, el primer tiempo gramatical, que es el número 1, dice, lo que has visto. Lo que has visto marca un tiempo gramatical que se llama en gramática, se llama en griego, tiempo perfecto indicativo, tiempo pasado, ¿sí? Indicativo pasado. La visión que Juan tuvo desde Jesús en el capítulo 1, lo que has visto. Entonces, luego dice, lo que sucede ahora, el presente, las cartas a las 7 iglesias en los capítulos 2 al capítulo. En el curso de la historia se estudia estas siete iglesias que son la representación de todas las iglesias desde el siglo II hasta el siglo moderno, hasta el tiempo del arrebatamiento. Estas 7 iglesias representan, ¿sí?, en la iglesia de todos los tiempos hasta el tiempo moderno. Ahora usted preguntará, ¿habían 7 iglesias en Asia Menor? No. Estas 7 iglesias fueron las únicas escogidas por sus características para presentar la iglesia en el transcurso de la historia a nivel profético. En Asia Menor no habían 7 iglesias, había muchas más iglesias. Y es importante entender este punto. Había muchas más iglesias. Ahora,
Luego dice la otra parte, los tres tiempos verbales de lo que tiene que ver con tiempos gramaticales. Dice lo que sucederá después. Lo que sucede ahora está en el 2 al 3. Lo que sucederá después abarca lo que es el tiempo futuro. Esto es lo que llama en griego aeroisto, por fe, tiempo futuro, indicativo tiempo futuro. Juan perfecto. En este punto, un aeroisto del tiempo futuro abarca del capítulo 4 de Apocalipsis al capítulo 22 de Apocalipsis. Dice lo que sucederá después. Esto es importante porque el Apocalipsis abarca estos tres tiempos gramaticales, lo que has visto, la visión de Cristo, lo que sucede ahora, estamos hablando del mover de la iglesia, y lo que sucederá después de la iglesia. Ok, es más, el dispensionalista clásico cree que la falta de mención de la iglesia desde el capítulo 4 en adelante, indica que ha sido arrebatada al cielo por Cristo antes del comienzo de la gran tribulación. ¿Ok? Ha sido arrebatada al cielo por Cristo, ¿sí? Antes del comienzo de la pretribulación y gran tribulación. Porque hay que entender aquí, los 7 años se dividen en dos periodos. En los primeros tres años y medio se llama pretribulación. Y en los segundos 3 años y medio, segunda etapa, se llama gran tribulación. Entonces, muchas veces nosotros hicimos gran tribulación a los 7 años, pero en realidad, a estudios más profundos, la primera etapa, pretribulación, y la segunda etapa, gran tribulación. Entonces, miramos que desde el capítulo 6, del capítulo 4, cuando la iglesia es arrebatada al cielo, el capítulo 6, capítulo 18, la iglesia, no sario, el capítulo 16 en adelante, muestra la iglesia en el cielo, muestra la iglesia en el cielo, a los santos salvados. Ok. Esto es importante entender porque el dispensionalismo clásico abarca el futuro, el premilenialismo, y abarca también la iglesia antes de la pretribulación y gran tribulación, abarcando estos tres tiempos gramaticales. Bien. La continuidad de Daniel 2, ya ustedes saben que Daniel 2 habla de la estatua y de los imperios que han sucedido el uno al otro después de Nabucodonosor. ¿Sí? Viene el imperio medo-persa, ¿sí? El imperio griego, etc. Esta continuidad del capítulo 2 del libro de Daniel, lo que sin demora tiene que suceder, ¿sí? Lo que sin demora tiene que suceder, es una palabra aidegenestai, que significa sin demora tiene que suceder. Da un resumen del contenido de Apocalipsis. Representa un tema de interés permanente que tiene sus raíces en la versión griega del Daniel capítulo 2, verso 28, ¿sí? Y el verso 22, verso 29 y el verso 45. Ahora, este punto es importante. En aquel pasaje del libro de Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor acerca de una estatua representando 4 imperios mundiales en orden sucesivo. Es más, en Lucas capítulo 20, 21, ¿sí? O 21, 20, dice, cuando se haya cumplido es los gobiernos gentiles gobernando el mundo entero, más no Israel. Israel todavía no está gobernando el mundo entero. Israel todavía apenas empieza a gobernar su territorio, pero el mundo entero no lo está gobernando. En este caso, todavía el tiempo de los gentiles no ha terminado. Algunos dicen no, que terminó cuando Israel cuando conquistó a Jerusalén. Sí, pero Jerusalén todavía sigue siendo parte musulmán, parte católico, o sea, el cristianismo,
y parte judío. O sea, Israel todavía no ha conquistado a Jerusalén totalmente, tiene una parte, ¿sí? Daniel ve una piedra cortada sin manos que destruye la estatua. Representa pasarán los 4 imperios anteriores y esto todavía no se ha dado. Esta es la venida de Cristo, que es la piedra cortada, según la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 3 al 4, dice la piedra que le seguía era Cristo. Entonces estamos ubicando acá que Cristo a reinar en el reino de Israel, de Judá, en la nación de Judá y desde Jerusalén para todo el mundo, todavía esto no se ha dado. Esto es futurismo. Ahora, a través del sueño del rey Daniel, precedía en su sermón, ¿sí? En el monte de los olivos. Es necesario que todo esto suceda. Dice Mateo 24:6. Deigen estáis. Es necesario que todo esto acontezca. Ahora, se compara también con Marcos 13:7 y Lucas 21:9. Las cosas en estos pasajes, cuando Cristo ascendió al cielo, no se han cumplido hasta ahora todavía estas cosas predichas por el Señor y por Daniel. Y no se cumplirá desde Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia. Esto todavía después del comienzo del cumplimiento del evento de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Bien, 60 años después del sermón de Jesús en el Monte de los Olivos, Juan resume la comunicación de esta serie largamente. Esperaba eventos y la mayoría del libro de Apocalipsis los narra en detalle. La misma frase de Heigenstein, que es lo que ha de acontecer, ¿sí? Lo que ha de acontecer a nivel futuro, comienza en Apocalipsis 4:1 y también en Apocalipsis, termina en Apocalipsis 22:6. Las visiones del libro, así que el capítulo 4, ¿sí? 1 hasta el 22:5 del libro de Apocalipsis, contiene las cosas que deben suceder pronto. Eso es la serie de y acerca del cual Daniel profetizó en Apocalipsis 1:19. Una frase semejante, o las cosas que sucederán después, que es en griego, indica el mismo conjunto de eventos. Este versículo provee el bosquejo para el libro y enfocaremos nuestra atención en el mismo detalle en adelante. Bien. Estamos hablando la parte futura del premilenialismo. El premilenialismo cree en el causante de Cristo antes del milenio. También ubica, el segundo criterio ubica que la iglesia tiene que irse antes de la pretribulación y la gran tribulación. Y estamos ubicando detalles importantes, dándole más fortaleza a este punto teológico. Bien, vamos a mirar aquí un punto ya entramos a la fortaleza del tiempo, el origen de las dispensaciones, y estos son más fortalezas teológicas para complementar estos puntos que estoy pasando. Entonces, vamos a mirar lo que dice William Newell. Dice, la iglesia primitiva buscó por 300 años el inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo para que reine, y estaba en lo correcto. Buscó por 300 años la iglesia primitiva. Philip Chassat dijo, el punto más llamativo en la escatología de la era antenicena
ante Nicena. ¿Qué es Nicena? Es el concilio de Nicea en el año 325, cuando se aprobó el canon del Nuevo Testamento, ¿sí? Y en ese punto, en la era antenicena, estamos hablando que es el punto de la escatología. Por 300 años, la iglesia procuró el inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo, y por eso creían en el premilenarismo, en un arrebatamiento, etcétera. Ahora, aparece el kilianismo o el milenarismo, que es la creencia de un reino visible de Cristo en la gloria eterna con los santos resucitados por 1000 años, antes de la resurrección y el juicio general del gran trono blanco. Aquí están algunos apuntes donde se extrae esta información para que ustedes investiguen en su momento que tengan esta diapositiva, este PDF, y lo puedan ustedes investigar más a fondo. Estamos hablando de la creencia de la iglesia. Ahora, es evidente que los padres no solo sostuvieron un punto de vista premilenial de la venida de Cristo, sino que también consideraron que la venida era inminente. Ellos creían que Cristo podía retornar pronto, tanto llevarse su iglesia y que pronto venían también, Cristo también venía para redimir al pueblo de Israel y hacer juicio a las naciones y entrar al milenio. Esta era la creencia de los primeros padres de la época clásica. Bueno, aquí tenemos lo que es el milenio, la explicación de ello, y entonces lo vamos a pasar a un punto importante acá. La interpretación futurista propone que la gran mayoría de los eventos de Apocalipsis todavía no han sucedido. Estamos hablando del capítulo 4 al capítulo 22, no ha sucedido el futurista. Entonces, según esta perspectiva, los eventos del capítulo 4 sucederán durante el tiempo del fin. La interpretación preterista ha dominado entre los eruditos. Óigame bien. El premilenialismo se llama preterista, ha dominado entre los eruditos bíblicos. Pero la futurista ha sido la elección de la mayoría de la gente. Qué bien. Entonces, la escuela de interpretación, la futurista, empleada por Justino Marten y Ireneo, ¿recuerdan quién es Ireneo? Ireneo es un obispo de Asia Menor, es discípulo de Policarpo, y Policarpo discípulo directo de Juan. O sea que Ireneo aprendió de Policarpo y juntos aprendieron del apóstol Juan. Entonces, Ireneo, que vimos más atrás, entonces la interpretación futurista fue empleada por Justino Marte y Ireneo, y se divide en dos formas: dispensionalismo y premilenialismo clásico. Premilenarismo clásico. Estas son las dos formas que tenemos que tener en cuenta. Y estamos hablando de los padres de la iglesia del segundo siglo. Ok, el dispensionalismo cree que Dios ha empleado diversas dispensaciones para completar, diga bien, diversas dispensaciones, esto es importante, para completar el plan de salvación centralizado en la elección de Israel, siendo la iglesia un paréntesis en dicho plan. La iglesia es el paréntesis en dicho plan. El segundo punto del pensamiento del dispensionalismo es: al final del trato con los gentiles, la iglesia es arrebatada al cielo, inaugurado el periodo de 7 años conocido como la Gran Tribulación, y a la mitad de la cual el anticristo se revelará e instigará una gran persecución contra los 144,000 y aquellos judíos que se han convertido al cristianismo. Al final, que es el tercer punto, al final de la tribulación, se dará la parusia o venida visible de Jesucristo para inaugurar el milenio y continuar literalmente con los demás eventos descritos. Esto es lo que se llama la interpretación escuela futurista, que se divide en dispensionalismo y premilenialismo clásico. Ahora ya tenemos claro de cómo, ¿sí?, nació el origen, ¿sí?, de a dónde viene el origen de las dispensaciones. Ahora sí, nos vamos a centrar a nivel bíblico, a nivel ya a entrar en materia con lo que tiene que ver con la
Sagradas Escrituras. No sé si aquí mis amados hermanos tienen alguna pregunta. O tienen Amén, algún profe. aporte. Mi hermano Hugo. Profe, tenía una duda respecto a Apocalipsis 4:22, porque estaba mirando ahorita en el transcurso de la clase que no veía el versículo 22. Pero ya usted ahorita pasó. Es del capítulo 4 al capítulo 22. Esa era la duda que tenía y hasta que ahorita entró a esta diapositiva que era del capítulo 4 al capítulo 22. Correcto. Sí, Entonces señor. ya quité esa duda. Listo. Y ya saben que el capítulo 4 al 22, la iglesia primitiva clásica, sí, cuando habla clásico estamos hablando de antaños, la creencia de los padres de antaño, la iglesia primitiva de antaño. Creían que el capítulo 4 al 22 es futurismo. Gracias, profe. Con gusto. ¿Qué más? Mi hermano Robinson Durán o mi hermano Alberto Sánchez. Todo bien, profe, todo claro. Ok. Amén. Mi hermano Alberto Sánchez. Puede abrir su micrófono, mi hermano. Todo bien. Listo. Concretado. Mire que es importante que no es entrar en una materia así. Vamos a entrar a estudiar esto, pero esto tiene un origen, tiene una historia y ya hemos visto su historia. ¿Qué quiere decir? Que nos acercamos a la iglesia primitiva. Nos acercamos a la iglesia primitiva a su creencia. Entonces, ¿qué debo hacer yo como cristiano del siglo moderno? Pues ubicarnos a la iglesia primitiva en su creencia y seguir la misma línea, ¿sí? Seguir la misma línea, el mismo parámetro teológico, ¿sí? Y no perder de vista lo que la iglesia primitiva ha metido tantas cosas que ha desvirtuado la creencia de la iglesia primitiva. Por ejemplo, nos vamos a San Agustín, ¿sí? A San Agustín, y San Agustín inculcó creencias platónicas y mezcló eso con la teología de la iglesia primitiva y salió otro tipo de creencias, lo que es una teología liberal con otro punto de vista, de conceptos platónicos y aristotélicos que no funcionan con el principio de la iglesia como tal. Entonces aquí vamos a mirar algunos puntos. Existencia de las dispensaciones de las siguientes maneras. Prestemos atención. Existencia de las dispensaciones de la siguiente manera. Y vamos a buscarlas acá. En el primer lugar, ya hemos conocido que la palabra dispensación del griego oikonomía, significa que. Ahora, en primer lugar, hay por lo menos dos dispensaciones. Vamos a mirar dos dispensaciones. ¿Cuáles son? La ley y la gracia. Y dice Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces aquí Juan nos está separando al menos por ahora dos dispensaciones, la ley y la gracia. Tenemos dos dispensaciones que tienen que ver Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. El Nuevo Testamento y el Antiguo Pacto. Entonces aquí tenemos el hecho de que nuestras Biblias estén divididas en Antiguo y Nuevo Testamento indica que sucedió un cambio de administración. Ya ve, sucedió un cambio de administración. Solo con eso, con ese hecho hay un cambio de administración o economía o de plan de Dios en la historia. Otra prueba, vamos a mirar otra prueba. Está en el hecho de que no se les requiere sacrificio de animales a los creyentes. Hoy en día a los creyentes no se les requiere sacrificio de animales. Eso quiere decir entonces que hubo un cambio. Y si hubo un cambio, hay un cambio de administración. Entonces, esto además significa que Dios, perdón con esta D que no es la D correcta, es la D mayúscula, que Dios ha introducido un nuevo orden. Casi todo cristiano puede ver esta diferencia en los testamentos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Ahora bien,
si estamos de acuerdo de que hay dos dispensaciones por ahora, en lo que tiene que ver con la ley y la gracia, Antiguo y Nuevo Testamento, nos vemos obligados, escúcheme bien, nos vemos obligados a creer que hay tres por ahora. Entonces, ya van dos y una más. La dispensación de la ley no fue introducida sino hasta que el Éxodo 19, ¿sí? Éxodo 19 en el monte Sinaí, 100 de años después de la creación, ¿sí? Entonces, 100 de años después de la creación. Así que tuvo que haber por lo menos una dispensación antes de la ley en Éxodo 13, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a ver Romanos capítulo 5, verso 14. Vamos a pedirle a mi hermano Alberto Sánchez. Mi hermano Alberto puede abrir su micrófono y me lee, por favor, Romanos 5, 14. Romanos 5:14. 5:14 del libro de la carta a los Romanos. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ok, gracias, mi hermano Alberto. Esto nos está diciendo, dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué hasta Moisés? Porque cuando llega la ley empieza el conocimiento del pecado y la gente empieza a apartarse del pecado por medio de la ley, del conocimiento. Interpone. Entonces, eso quiere decir que en ese periodo, desde Adán hasta Moisés, podemos hablar de que hay otra dispensación. Entonces, vamos a mirar, esos son los detalles que estamos mirando. Entonces, tenemos una tercera dispensación. Bien. Luego, tenemos aquí, entonces podemos estar de acuerdo de que hay una cuarta dispensación. ¿Cómo así? Porque la escritura habla del siglo venidero. La escritura habla del siglo venidero en Hebreos 6:5. Mi hermano Robinson, Hebreos 6:5, ¿me puedes ayudar con esa lectura, por favor? Claro, profe. Gracias, hermano. Hebreos 6:5. 6:5. Dice, y que asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero. Ok, el siglo venidero. Este es el tiempo en que el Señor vendrá a reinar. Entonces ya tenemos una cuarta dispensación, ¿sí? A reinar sobre la tierra. Ese tiempo es conocido también como el milenio, ¿sí? El siglo venidero. Ese siglo venidero no se ha dado todavía. Es el momento cuando el Señor venga a reinar sobre la tierra. Entonces ya tenemos una cuarta dispensación. Mire cómo se está armando todo este rompecabezas para después estudiarla en detalle una por una. Luego San Pablo distingue entre la edad que viene y el primer lugar habla de la dispensación que le fue dada en conexión entre el evangelio y la gracia. Mire usted bien, el apóstol Pablo distingue la edad que viene y en primer lugar habla de la dispensación que le fue dada en conexión entre el evangelio y la gracia. Vamos a mirar ese detalle en primera carta a los Corintios 9:17. Mi hermano Robinson, primera carta a los Corintios 9:17. Vamos a pedir a alguien más que nos colabore con la lectura. A mi hermano Alonso Cobo, Efesios 3:2 al 7, 3:2 y el verso 7. Alonso Cobo. Hermano Germán Peniagua, Colosenses 1:25. Por favor, me ayudan con esa lectura. Empezamos con la primera carta a los Corintios 9:17. Mi hermano Robinson.
Primera de los Corintios 9:17 dice, por lo cual si lo hago de voluntad, premio tendré, mas si por fuerza, la comisión me ha sido encargada. La comisión que a mí ha sido encargada. La comisión es un estado de dispensación, en un encargo de administración al apóstol Pablo. Vamos a mirar Efesios 3:2 y el verso 7. Mi hermano Alonso Cobo. Los dos dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Salto al 6. Ok, ahora salta al 7. 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder, según la operación de su poder. Ok. Mira aquí entonces que el apóstol Pablo está ubicando que en este presente tiempo, cuando él estaba, le fue dada la administración de la gracia. Sí, la administración de la gracia. Y entonces se distingue entre la edad que viene y la administración de la gracia. Colosenses 1:25. Gracias, mi hermano Alonso Cobo. Colosenses 1:25 con mi hermano. Profe, qué pena. Antes de avanzar, Sí, la versión de la Biblia del Oso dice en Efesios 3:2, si empero habéis oído la dispensación de la gracia. Amén. Gracias. Sí. Mire cómo, dije, hermano, esta materia es tan hermosa cuando uno la arranca desde su origen, todo esto, y arma todo, porque 7 dispensaciones, cómo aparece. Y mire cómo se está armando para estudiarlas todas 7. Hasta ahora llevamos 4, ¿no? Amén. Colosenses 1:25, ¿quién me ayuda con esa lectura? Me pasó, ya lo tengo. Bueno, mi hermano Alberto, mi hermano Alonso, léalo por favor. Alonso, Colosenses 1:25 dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anunciéis cumplidamente la palabra de Dios. Ok, recuerde que en el griego administración, en el griego es economía, significa dispensación. Ok, miren todos estos aspectos. Entonces el apóstol Pablo está hablando de la administración de la gracia, dispensación de la gracia. Gracias, mi hermano Alonso. Miren entonces cómo vamos armando aquí todos estos detalles de cómo aparecen las dispensaciones. Pero entonces hace referencia a una edad futura, el apóstol Pablo. Esa edad futura, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, Efesios 1:10, es aparente por esta descripción, que no ha llegado aún, esto sí, el cumplimiento de los tiempos futuros, esa dispensación no ha llegado aún. Y por eso era que la iglesia primitiva ubicaba del capítulo 4 de Apocalipsis al capítulo 22, ubicaba esas dispensaciones, ¿sí?, del tiempo milenial, todo. Ahora, es aparente por esta descripción que no ha llegado aún. De este modo, sabemos que no estamos viviendo en la última edad de la historia del mundo. Por ello se hace una lista de 7 dispensaciones, como podemos ver a continuación. Vamos a mirarla entonces, una lista de 7 dispensaciones. En estas 7 dispensaciones, entonces ya tenemos 5 y ubicadas. Entonces tenemos la dispensación de la inocencia, Génesis 1:28, desde la creación de Adán hasta su caída, cuando se habla sin mancha, sin pecado. Eso es lo que es inocente del pecado, ignorante del pecado, y se ubica como la dispensación de la inocencia, ¿sí?
segunda dispensación se ubica la dispensación de la conciencia o responsabilidad moral. Y esto no quiere decir que hasta el día de hoy no tengamos responsabilidad moral y conciencia. Romanos 2, 14 al 15 lo dice. Pero en este Dios dejará al hombre que conciencia a que ellos mismos buscaran a Dios. ¿Sí? Y vamos a ver que ellos mismos empiezan a fracasar. Y ese es el punto. Este es el punto en detalle. Entonces, este periodo abarcaría de Génesis 3:7, desde la caída hasta el fin del diluvio. ¿Ok? Abarca lo que es la dispensación de la conciencia o responsabilidad moral. Porque ya cuando ustedes ven que Noé sale del arca, Dios hace un pacto con él. Quiere decir, empieza otra administración. Y es por eso que estamos ubicando acá las dispensaciones de cómo se han dado. Bien. Ahora tenemos la tercera dispensación del gobierno humano, es el capítulo 8, verso 15, desde el fin del diluvio hasta el llamado de Abraham. Desde el fin del diluvio hasta el llamado de Abraham. Gobierno humano. Tenemos también este periodo que es la promesa, dispensación de la promesa. Génesis 12:1, desde el llamado de Abraham hasta que fue otorgada la ley. ¿Sí? La ley. Ahorita miramos que existieron dos precisamente de la ley y la gracia. Entonces miramos que hay tres entonces, porque la ley fue dada en el capítulo 19 del libro de Éxodo, de ahí para atrás, Romanos 5:14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Entonces miramos que antes de Éxodo 19 viene inocencia, conciencia, gobierno humano y la promesa. Ahora viene Éxodo, que es quinta dispensación, que es la ley, ¿sí? Éxodo 19:1 es otorgada la ley hasta el día de Pentecostés. Óigame bien, y esto sí nos toca estudiar varias cosas, porque en la ley hay 4 puntos que toca discriminar y para estudiarlas avanzadamente. Ahora, del capítulo, la sexta dispensación, tenemos la gracia. Juan 1:17 y Hechos 2:1. La ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad vinieron por Cristo. Y fue dada al apóstol Pablo administrar el ministerio de la gracia, la administración de la gracia. La gracia comienza con la muerte y resurrección de Cristo y desde el día de Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia. Ojo, no es que termine todavía la gracia. La gracia termina en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. ¿Por qué le digo esto? La gracia no termina con el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque Israel será salvo por gracia. Las demás naciones gentiles, donde oirán la predicación, ellos se convertirán por la gracia. Serán justificados, Romanos 5:1, justificados pues por el Señor Jesucristo tenemos paz. O sea, por la gracia son salvos. Nadie se salva por obras. Por eso la gracia es derramada tanto a la nación de Israel, Zacarías capítulo 11, 12 y 13, ¿sí? Como a los demás naciones gentiles que todavía no han oído la palabra del Señor y que oirán y se convertirán y serán salvos por gracia. Pero la primicia de gracia se va en el arrebatamiento, que es importante entender eso y ubicar esos dos aspectos. Cuando termine la dispensación de la gracia, empezará el reino. Mire que ese detalle es importante. ¿Cuándo termina la dispensación de la gracia? Apocalipsis 19. Ahí termina, porque Cristo viene y hace su transformación para entrar al milenio, que se llama el reino milenial con Cristo. Bien, y luego, por último, tenemos una séptima dispensación. Tenemos acá entonces el reino venidero, los poderes del siglo venidero, es el reinado de Cristo durante 1000 años, ¿sí? Desde Jerusalén a todo el mundo en ese tiempo. 7 dispensaciones. ¿Ok?
7 dispensaciones. Entonces tenemos aquí, claramente, todas están ubicadas acá. Claramente podemos contemplar 7 diferentes dispensaciones en la Escritura. Inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y el reino milenial. Entonces están ubicadas, ¿sí? Están ubicadas aquí, eternidad, viene el principio de materia y tiempo y arranca la inocencia con la creación de Adán, ¿sí? La expulsión del huerto y entra la conciencia, que es un periodo de 1656 años de proyección cronológica. Aquí tenemos entonces este lazo de tiempo hasta el estado milenial. Vamos a mirar otros detalles. Bien, aquí nos toca ver, mis amados hermanos, algo importante de lo que se llama cronología bíblica de los primeros siglos del cristianismo, con las diferencias tan grandes entre unas y otras. Vamos a prestarle atención a esto. La cronología a veces se denomina cronología de Ussher. Publicó una cronología similar en el año 1642 a 1644 después de Cristo. Esto, sin embargo, es un nombre inapropiado, ya que la cronología se basa únicamente en el trabajo de Ussher y no en el del Difo. Ussher dedujo que el primer día de la creación, escúcheme bien, aquí, fue en el 23 de octubre del año 4004 antes de Cristo, en el calendario juliano. El calendario juliano. Esto tiene que ver tiene que ver con el calendario romano y el calendario hebreo. Y él ubica que el día de la creación, teólogo, sí, un teólogo que ubicó que el día de la creación de Adán fue el 23 de octubre del año 4004 antes de Cristo. Solamente le estoy dando estos datos. No lo estoy diciendo que los acepte porque vamos a ver unos detalles. Solamente le estoy dando datos cronológicos que se manejan. Ok. El prolético cerca del equinoccio de otoño, Difo dedujo que de manera similar la creación comenzó al anochecer cerca del equinoccio de otoño, pero en el año 3929 antes de Cristo. Entonces ya miramos que hay una diferencia entre Ussher y Lifot, ¿sí? Lifot, hay una diferencia en sacar conclusiones cronológicas. Bien. Le doy estos datos de información. ¿Por qué? Porque es necesario que usted entienda. Hay comentarios y hay líneas teológicas, ¿sí? Líneas teológicas que manejan la cronología de Ussher, otros manejan la cronología de Lifot, ¿sí? Otros manejan la cronología de la traducción Septuaginta y otros manejan la cronología de los samaritanos. Entonces, aquí es importante entender que ya tenemos prácticamente 4 cronologías con respecto al Antiguo Testamento. 4 cronologías. Estamos hablando aquí de 2, le hablé de otras 2 más, que es la cronología de la Septuaginta griega y la cronología del Pentateuco samaritano. Son 4 cronologías. Bien, yo ahorita les explico las razones por qué no ubicar este tipo de cronología en el orden que se nos están presentando del año 1600 y tanto. Bien, la fecha propuesta de Ussher dice que en el año 4004 antes de Cristo, ¿sí? Él dijo que en el 23 de octubre nació Adán, fue la creación de Adán.
Y son estimaciones basadas en la Biblia, como las de José ben Elefata, del año 3761 antes de Cristo. Ahora, Beda dice, mira la diferencia de cronología. José ben Elefata dice que fue en el año 361 antes de Cristo. Beda, que es otro teólogo, 3952 antes de Cristo, casi. ¿No? Escaliginero de Usher, Johannes Kepler, 3992 antes de Cristo. Sir Newton, 4000 antes de Cristo. Miren la cronología que se maneja de creación de Adán. Usher fue influenciado por el mismo dato que el apócrifo, oígame bien, fue influenciado por el apócrifo de Hacher. Y aquí empieza, que data el diluvio mundial del 2349 antes de Cristo. Y el nacimiento de Taré en el 2127 antes de Cristo. La fecha de 4000 antes de Cristo como la creación de Adán. ¿Sí? Como la creación de Adán. Bueno, aquí ahorita ya les voy a mostrar unos puntos importantes. Les estoy dando estas variaciones de fecha cronológica que algunos se atrevieron a decir que la creación de Adán fue en el 4004, otro en el 4000, otro en 3992. ¿Sí? Antes de Cristo, etcétera. Esto nos lleva a ubicar, que hubieron gente que se atrevieron a ubicar cronológicamente. Bueno, la escritura nos da algunas informaciones cronológicas y nosotros las vamos a ver algunos detalles importantes, pero ¿desde a dónde? De creación o desde salida del huerto del Edén. Entonces, aquí es importante entender esto. La historia de la tierra, según Usher, ¿sí? Usher 1348 antes de Cristo. En 1900 dice fue el llamamiento de Dios a Abraham. 1491 fue el éxodo de Egipto. El 1012 fundación del templo de Jerusalén. 586 antes de Cristo destrucción del templo de Jerusalén por Babilonia y comenzó el destierro babilónico. Año 4 antes de Cristo el nacimiento de Jesús. Esto está correcto aquí. Sí, esto está correcto acá. El asunto acá es asunto de creación. Aquí sí tenemos que nosotros tener siempre tener una objeción. ¿Sí? ¿Por qué razón? Bueno, ahorita les muestro cuáles son las razones. En los tiempos modernos, los sistemas de cronología bíblica que se ha adoptado son principalmente la de Usher y la de Hales. Ok, la de Usher y la de Hales. Entonces aquí tenemos las diferencias. Aquí tenemos la de Hales y aquí tenemos la cronología de Usher. La parte teológica moderna se han basado en estas dos cronologías en la área teológica. Entonces, por ejemplo, Usher dice que la creación fue en el año 4004 y Hales dice que fue en el 5411. El diluvio, aquí tenemos las fechas, 2348, según Usher y según Hales, 3155. Abraham llegó a Harán en el año 1921. Según Hales, fue en el año 2078 a.C. El éxodo ocurrió, según Usher, en el año 1491 y según Hales, ocurrió en el año 1648. Bien, la destrucción del templo de Jerusalén, año 588, según Usher, pero según Hales fue en el año 586. Ok. Por eso es que ustedes a veces ven, bueno, las fechas que dan, por ejemplo, en geografía bíblica, en los periodos cronológicos, la etapa de la monarquía judía, etcétera, y marcan algunas diferencias de fecha
es por estos dos cronologías que abarca el sistema moderno de área teológica. ¿Estamos, mis amados hermanos? Bueno, Usher sigue el principio, el primero, que es Usher, sigue el principio hebreo. Y segundo, Jales sigue la Septuaginta griega, ¿sí? Entonces, por eso se desprende. Usher la Septuaginta griega y Jales la Septuaginta griega y sigue el paralelo hebreo, pero con influencia ya les dije ahorita, del libro, el libro apócrifo de Hacher, libro apócrifo de Hacher. Por eso esa influencia que tiene Usher con respecto al flujo de la creencia en la línea hebrea. Bien, mis amados hermanos. Vamos a dejar de compartir. No sé si tienen algunas preguntas, ¿sí? Inquietudes o aportes. Profe, que los que van a tener bebé y no sabían qué nombre ponerle, ahí, ahí acabamos de ver algunos. Sí, señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Algún aporte, mi hermano Alberto Sánchez? Mi hermano Alberto. Yo pienso que hay una diferencia entre esos dos personajes muy brusca. O sea, eso lo deja uno como que cuál fecha se inclina, ¿no? Porque no se asimilan. Es muy brusca la diferencia entre fecha de uno y del otro. Así es. Ahí uno queda como, bueno, ¿por cuál me río? ¿Qué? Porque tremendo. Imagínense que yo no me río ninguna de las dos. Ahorita, cuando entramos ya al estudio como tal, vamos a mirar por cuáles son las razones. Gracias, mi hermano Alberto, por su aporte. Mi hermano Hugo, cuéntenos. Profe, pues había escuchado de las dispensaciones, pero hasta ahorita que estamos viendo eso logro entender y el propósito de estas enseñanzas, ¿no? Sale uno de muchas cosas erróneas. Amén, mi hermano. Estoy maravillado y contento de estar aprendiendo. Qué bueno, me alegra, mi hermano. Gloria a Dios. Amén. Los demás hermanos pueden abrir sus cámaras y aportar, mis amados hermanos, que sintamos que estamos conversando, tenemos los alumnos ahí presentes, que no están por allá tomando tinto. Sí, los demás hermanos pueden abrir sus cámaras, por favor. Pastor Alberto no sufre por cuestiones de tomar agua porque le veo la llave allá pegada a la espalda. Es bendito Cristo. Mi hermano Jorge Contreras, cuéntenos, mi hermano, ¿cómo le fue en la clase? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué entendió o qué aporte nos tiene? No, excelente, pastor. Ok. Excelente. Sí, para mí hay buen contenido y como dijo el sastre, creo que aquí hay todavía tela para cortar. Amén. Así es, con la ayuda del Señor. No, y lo que hay, lo que viene en adelante, porque ahorita vamos a estudiar una por una, y hermano, y empieza a desglosarse una cantidad de versículos, a darle su tonalidad y cosas que nunca había comprendido, las vamos a comprender. Espero que nos podamos deleitar en estas clases. ¿Quién más? Mi hermano Alonso Cobo. Cuéntenos. No, pastor, entendible. Oh, perfecto. Buenísimo. Está ahí donde vamos. Amén. Entendieron el origen, de dónde nacen las dispensaciones. Hermano, es que hay una corriente contraria teológica que dice que solo nació en el siglo XVIII con Scofield.
¿sí? Y que Covey es el fundador de ella, y muchos se han desviado, ¿sí? Ubicando la línea teológica liberal y no han conservado la línea primitiva. Y por eso fuimos a mirar la historia, qué creían nuestros padres al principio, después de la muerte del último apóstol. Y mire toda esta información. ¿Sí? Y nosotros tenemos que seguir la misma información, la misma área teológica, no desviarnos de la verdad. ¿Qué creían nuestros padres y qué nos dice la Biblia? Porque pues a través de los versículos podemos ver los diferentes tiempos de los que Claro. nos hablan. Así es. Ahorita ya nos vamos a ahondar en la escritura. Las diapositivas nos las regalan. Sí, claro, son llevadas en PDF, si se les hace llegar. Listo. Yo es importante que tomen nota. Yo la última clase ya les mando todo el PDF, totalmente. Porque son más de 100 diapositivas, entonces mejor convertirlas en PDF para que no sea mucha carga. Exacto. Bien, ¿quién más tiene otro aporte? Mi hermano Francisco Robles, cuéntenos, ¿cómo le fue? ¿Qué aprendió o qué aporte nos tiene? Exactamente, la clase, me gustó mucho esta clase y estoy aprendiendo ya un poquito desde hoy, ya los principales dispensaciones, donde está el origen de la dispensación. Yo estoy y para adelante con Cristo. Amén. Bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Dios lo bendiga. Bien, ¿por qué les doy estas fechas ahorita? Porque hay comentarios bíblicos, oiga hermano, hay comentarios bíblicos que utilizan algunas dos de estas fechas, de la de Jales y de la Usher. ¿Sí? Entonces hay que prestarle atención porque algunos erran, porque el Génesis tiene 4 teorías, más bien 5 teorías. Tiene la teoría de la restitución, la teoría alegórica, la teoría tierra antigua, teoría tierra nueva o tierra joven, y la mayoría de los comentarios manejan teoría tierra joven, y que el año 4004 ya sabemos que la inventa Usher por influencia del apócrifo de Hasher, de un libro apócrifo hebreo, y utiliza 4004, 23 de octubre, nacimiento de Adán, la creación de Adán. Y de ahí en adelante están ubicando como líneas literales, normalmente ubican, solo la creación tiene 6.000 años. ¿Sí? Y entonces, ahora, hay comentarios que creación 6.000 años, entonces tienen que meter una cantidad de informaciones teológicas, tienen que lograr encajarla en su propia teología. Entonces es aquí donde uno tiene que ubicar, tener base y criterio y poder seleccionar. Ojo, son comentarios, no son doctrina fundamental, porque es que a veces uno coge un comentario como si fuera doctrina. Doctrina es la palabra de Dios. ¿Sí? De ahí para afuera es puro comentario, puro estudio teológico. Si el estudio teológico se encaja de acuerdo a la doctrina, estamos correctamente bien. Pero si se sale del trasfondo doctrinal, entonces aquí hay un problema. Por ejemplo, les voy a decir por qué no aceptamos tales fechas del uno y el otro. ¿Sí? Nosotros manejamos cronología desde la salida de Adán del huerto. ¿Sí? Del huerto. En el huerto no sabemos cuánto tiempo vivió Adán. Tampoco sabemos qué tiempo Dios se gastó entre la creación, entre Adán y la creación de Eva. Porque hay un tiempo prudencial que no lo maneja la escritura. En Génesis 3 no lo maneja la escritura. Es más, en ese tiempo de la inocencia, Adán es un ser inmortal y prácticamente los años no le están cruzando. Es como los ángeles. Los años no le están cruzando. Está viviendo en una etapa eterna prácticamente. Cuando se convierte en mortal, cuando peca Adán, entonces ahí empieza el problema. Cuando es echado y que empieza entonces a manejarse cronología. Entonces dice que pasando el tiempo, y entonces dice que Adán tenía cuántos años, entonces ya se ubica ese punto. Entonces, años dentro del huerto o años fuera del huerto. Y ahí entonces empieza a contar. Porque Moisés, que es el autor de Génesis, del libro de Génesis,
Moisés no nos dice la fecha de creación de Adán dentro del huerto y no nos dice la creación de Eva dentro del huerto. Es un tiempo prudencial que no sabemos. ¿Hago entender? Entonces, por eso tú no tienes que tener mucho cuidado. Hay comentarios que le dicen año que fue en la creación de Adán, de ahí para acá. Entonces manejan el tiempo de que la creación tiene 6.000 años. Y de acuerdo a la ciencia, la creación tiene miles de años, millones de años. Entonces son cosas que uno tiene que tener mucho cuidado, porque hay 4 teorías de Génesis, 5 teorías: la teoría alegórica, restitución, la teoría tierra antigua, tierra joven, ¿sí? Y la teoría que se llama la teoría la evolucionista. Ahora debemos tener muy claro que pues hay muchas posiciones teológicas en todos los aspectos y nosotros no podemos asimilarlas todas. Estamos inclinados a una línea y lógicamente que debemos conocerlas todas porque nos ayuda a hacer mejor nuestro trabajo, pero debemos aplicar a nuestra vida aquella que refuerza pues nuestra posición como tal, nuestra línea teológica como tal. Porque si en una ocasión escuché a alguien pues que hablaba predicando en la iglesia y hablaba sobre una posición teológica como tal, y cuando baja del púlpito alguien le refuta y le dice, no, eso no es así. Entonces, la única manera de defenderse fue, no, pero si el profesor de teología me lo dijo ayer. Entonces, entonces es un asunto bastante delicado. Tenemos que tener bien claro, pues, nuestra línea teológica como tal y tomar, lógicamente, tomar aquellos aspectos que nos ayudan, que nos refuerzan nuestra línea. Es importante conocer todas las posiciones teológicas, pero la que vamos a tomar como tal es la que está de acuerdo a nuestra línea de creencia como tal. Así es. Gracias, mi hermano Robinson. Ustedes pueden ver esta diapositiva aquí. Y miren acá. Y miren aquí. Y este estudio tiene que ver con las diversas dispensaciones. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el dispensacionalismo que es futurista y el hermano Francisco tiene el micrófono abierto y está haciendo interferencia. Ahora sí. Listo. Aquí en esta diapositiva, antes de inocencia, se nos está mostrando el principio de creación, Génesis 1.1, y se nos está mostrando Génesis 1.2. El dispensacionalismo, en el panorama bíblico, la creencia más antigua era que había pasado, escúcheme bien, el dispensacionalismo cree que ha pasado algo en Génesis 1.2. Imagínese usted. Usted lee, por ejemplo, Génesis 1.1 y termina con un punto. Quiere decir que separa la lectura ubicándolo en un tiempo desconocido. Y luego Génesis 1.2 ubica este aspecto, que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Sí? Y mire que en lo que estoy ubicándole acá es que el dispensacionalismo cree que pasó algo en esta etapa desde Génesis 1.1 a Génesis 1.2. Y estamos hablando de la creencia teológica más antigua, ¿sí? Y que no es moderna, más antigua. Cree que en Génesis 1.2 pasó algo, ¿sí? Pasó algo que lo que se le llama un cataclismo cósmico, un caos cósmico. ¿Ok? Y entonces, por eso lo ubicamos. Génesis tiene 4 puntos. Esto se le llama teoría de la restitución. Se le llama también tierra nueva, se le llama tierra antigua, se llama Génesis alegórico,
y también se le llama teoría darwinista, que es la evolución. Tenemos 5 teorías. ¿Cuál de ellas es la que más se acerca a la escritura? ¿Cuál es la teología más antigua en creencia que se acerca a la escritura? La teoría más antigua que creían nuestros ancestros, nuestros padres, y que la que ubica la Sagrada Escritura. Esos son detalles importantes que los vamos a ir no desarrollando completamente, porque solamente que pasamos un pasoncito, y esto más adelante se estudia en Pentateuco o Panorama del Antiguo Testamento. ¿Ok? Ya se profundiza en esto que es importante. Entonces quería mostrarle que en esta diapositiva la teoría del dispensionalista ubica que hay un suceso en Génesis 1:2. Ahí les dejo con interrogantes, inquietudes. Bendito sea el Señor, que es importante tenerles en cuenta. Amén. Mi hermano Germán Paniagua, denos un saludito, permítale conocerle y queremos su aporte. Dios lo bendiga. Puede abrir su micrófono, mi hermano. Eso. Sí, Dios los bendiga a todos. Amén. Sí, pastor, interesante bastante el tema. Está bueno. Bueno, ¿qué aprendió? ¿Quién es Pastor, Irineo? ¿Quién es Tertuliano? ¿Quién es Justino Martín? son tantas cosas, pastor, que es interesante volver a repasar y a profundizarlo un poco, pero la verdad me gusta mucho sobre los tiempos, lo que más o menos se acerca. Quizás no es igual como explicaban, no es exactamente esos tiempos, pero es algo que más o menos anda por ahí acercándose. Pero sí, muy interesante el tema, pastor. Son tantas cosas que ha explicado, pastor, que no se le alcanzan a uno a quedar en sí, pero por acá estoy tomando nota para poder Eso es importante. Pero interesante. Qué bueno, mi hermano Germán. Gloria a Dios. Amén. Mi hermano Francisco Robles. Gracias, mi hermano Germán. Dios lo bendiga. Amén. Mi hermano Francisco. ¿Hay alguien allí? Alabado sea el Señor. Ah, mi hermano Francisco ya no había saludado, ¿no? Sí. ¿Puede abrirme su micrófono, mi hermano Francisco? Así es. La clase de hoy, hermano, es una bendición que además del Señor, Tiene el internet, tiene bastante interferencia en el internet, está caído. Sí, me gustó mucho la clase, hermano, muy interesante. Bueno. Y Dios lo bendiga y que Dios nos dé fuerza de fortaleza para seguir leyendo más y más la palabra del Señor. Que hay palabras que no conocido, pero ya hoy ya estamos conociendo el significado de cada palabra que usted ha dicho. Amén. Con gusto, mi amado hermano Francisco. Dios lo bendiga. Gracias por su aporte. El lunes, hermano, tenemos clase a las 7 de la noche. Vamos a hacer un recordario rapidito y entramos a la primera dispensación. ¿Listo? Hacemos un recordario. Hablamos un poquito de lo que el suceso de Génesis capítulo 1 y entramos en primera dispensación, que es la inocencia. ¿Listo? Entonces, los invito a estar. Mi hermano Hugo Camejo está por allí. Mi hermano Hugo, Dios lo bendiga. Claro, profe, aquí estoy al frente del cañón, hombre. Aquí al frente del cañón. Mi hermano Hugo. No, pues, ¿qué le digo yo, profe? Mira, esto es tan importante de que, aunque mi internet está un poquito, pues hoy molestoso. Estamos escuchando bien. Ok, decidí quedarme a escuchar porque pensé desconectarme, pero no, fui persuadido
al igual que Agripa. Gloria a Dios. Persuadido a quedar, porque es hermoso escuchar uno, pues todos estos conceptos y pasando el tiempo a uno no es que se le olvide, sino que uno los deja como a un lado y a veces se enfoca en la materia siguiente. Pero nuevamente cuando lo vuelve uno a escuchar se llena de anhelos de volver a repasar, si es preciso, ¿no? Entonces, profe, para mí excelentísimo. Esto es lo que nosotros buscamos, esperamos. Como decía el pastor Robinson, lo importante es que nos orientemos, que podamos ver todas las posiciones y nos orientemos. Y bueno, profe, pues la institución tiene plena confianza, primeramente en Dios y en usted para todo esto. Hay cosas que lo dejan con ansiedad, pero ¿sabe qué es lo bueno? A medida que se va desarrollando la clase se va despejando, como dijo hoy el profe, los dejé con inquietudes. Claro que sí, claro que sí. Siempre quedan inquietudes, pero son inquietudes muy importantes para investigar, para leer, para traer una posición a la clase, ¿no? Para de pronto leer un documento y decir, bueno, profe, yo encontré esto. Aunque no sea la posición correcta, pues ahí está el profe para ayudarle, colaborarle con eso. Excelente, me parece. Mi hermano Royce. Dime, profe. De pronto para los que están nuevos aquí, ya yo vi Panorama Bíblico en otra institución. Se le cayó el internet, mi hermano Royce. Ahí sí, vuelva a ver. Ahí me escuchan. Sí, señor. Ok. De pronto para los que están nuevos, yo ya vi Panorama Bíblico en otra institución, pero es una materia que me parece bastante interesante y yo creo que entre más profundice uno en el estudio va a ser mucho mejor. Y con el mismo profe, ¿no? Entonces, no, profe, con usted no. Yo la di con otro profe. Sí, entonces, cuando supe que le iba a dar a usted, yo dije, no me la pierdo. Gloria a Dios, qué bueno. Entonces, ¿qué acontece? Digamos que entre más estudiemos, entre más profundicemos en el conocimiento de la palabra, vamos a hacer nuestro trabajo con más excelencia. Así es, así es. Bueno, mis amados hermanos, mi hermano Hugo. Excelentísimo, profe. Veo que los pastores están contentos, felices. Y bueno, lo que no se puede entender en una clase se entiende en la otra. O sea, esto es una revelación progresiva. Sí, señor. Entonces, muchas gracias, profe. No, usted tiene el mando ahí. Cuando quiera, que necesite, mucho gusto. Y muchas gracias por su presencia. No faltaron sino 2 personas y bueno, le enviaremos la clase. Yo les escribí que hay al grupo que, como dijo el pastor Robinson, suscríbase y denle en la campanita para que en el canal de YouTube puedan ver las clases que quieran. Las clases están grabadas ahí, hasta de otras materias van a quedar ahí. Entonces, profe, usted tiene el mando y a todos los pastores, muchísimas gracias. Ahora, mi amado hermano, gracias. Gracias, mi hermano Hugo, Dios lo bendiga. Bueno, mi amado hermano, los dejo aquí con la inquietud. La verdad que vamos a volver a repetir un poquito más esta parte del origen histórico de las dispensaciones o panorama bíblico. Ya lo hemos visto. Y ahora vamos a entrar a nivel gramatical, a estudiar los textos a nivel bíblico y gramatical para que vaya soltando inmediatamente lo que dice la parte gramática en todo el texto bíblico como tal. Entonces, para ello tenemos entonces para el lunes un recorderis, está la grabación, es bueno que ustedes la vuelvan a escuchar. Ya para el lunes ya tienen ustedes otra información más clara y cuando volvamos a repetir, la mente empieza a abrirse paso y de acuerdo a la capacidad de conocimiento que ustedes tienen, van a generarse incógnitas, preguntas que son muy importantes hacerlas para que podamos tener claridad en toda esta materia. ¿Ok? Entonces vamos a darle gratitud al Señor por esta oportunidad
nos concede. Vamos a pedirle a mi hermano Jorge Contreras que nos dirija en oración y nos vemos el lunes a las 7 de la noche, queriendo Dios. Amén. Sí. Bueno, vamos a gracias a Dios por esta clase, por esta sala y lo que estuvimos aquí. Oremos a Dios. Padre, gracias por esta hermosa mañana, por este espacio donde nos hemos integrado todos para aprender y compartir conocimiento al profe Ever, que ha sido hoy el maestro a cargo de esta clase. Te pedimos bendición para todos y cada uno, Señor, y ayúdanos para que estos temas y estos propósitos cada día sean más jugosos, más especiales y puedan atraer a nuestra vida mayor conocimiento del que ya tenemos. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Dios los bendiga, que tengan un feliz fin de semana y que Dios los use poderosamente donde estén. Bendiciones para Amén, todos. profe. Me alegra ver a los pastores estudiando. Pastor Jorge, Hugo, Pastor Alberto, el hermano Germán Paniagua. Me alegra verle. Y bueno, vamos para adelante. En el nombre de Cristo. Bendiciones. Amén. Bendiciones, abrazos. Profe, muchas gracias. Gracias. Yo quedé con la inquietud si el hermano Robles tiene problema con el internet o era que estaba en Guayunaiki. Yo quedé con la inquietud ahí. Gloria a Dios. Bendiciones. Feliz fin de semana. Dios los bendiga.